Ahí está grabando, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, la semana pasada pues vimos toda la parte matemática del modelo de Ramsey. ¿Listo? Les dije que la dinámica de transición hacia el equilibrio, que es toda la parte gráfica, pues la íbamos a ver en esta sesión, junto con el mismo modelo de Ramsey, pero cuando ya se le agregan impuestos. Eso es lo que vamos a hacer básicamente hoy. El modelo de ciclo económico real lo vamos a ver en la próxima semana o la próxima monitoría. Si no hay monitoría, entonces pues yo les grabo un video y se los envío. Entonces, empecemos. Ese es el modelo de Ramsey, más como que todas las personas que han trabajado en él son Cass y Kaufman porque ellos lo ampliaron. Listo, entonces, en la parte del modelo dijimos que al principio íbamos a dejar de lado dos supuestos. Entonces, el primero de ellos era que la tasa de ahorro y de consumo era una proporción constante de la renta. Dijimos que íbamos a dejar de lado este supuesto porque eso puede ser irracional en ciertas situaciones. Yo les expliqué en qué situaciones. Por ejemplo, si un individuo se enferma o pierde su trabajo, la economía entra en recesión, no tiene sentido que él siga ahorrando siempre en la misma proporción de su renta, porque ahora tiene que antes desahorrar, ahorrar menos. Entonces, ese supuesto de la tasa de ahorro constante lo vamos a dejar a un lado. Y pues si la tasa, perdón, sí, si la tasa de ahorro era una proporción constante de la renta, pues ahora el consumo tampoco va a ser una proporción constante de la renta. Y el otro supuesto que dijimos que íbamos a dejar a un lado era ese que como que implicaba que las familias se comportaban de una manera parecida al modelo de Robinson Crusoe. O sea, que las familias eran consumidores y productoras al mismo tiempo. Pues eso es poco lógico porque ya sabemos que en la realidad las familias se comportan más bien como como consumidores y las que hacen el papel de productores son las empresas. Y las familias y las empresas se encuentran en el mercado y pues hacen que haya toda una dinámica de equilibrio en distintos mercados. Este es el segundo supuesto que vamos a dejar de lado. Entonces, como en este modelo vamos a dejar de lado ese supuesto de la tasa de ahorro como una proporción constante de la renta, entonces tenemos que ver cuál va a ser ahora la nueva decisión de ahorro y consumo. Y esos niveles de ahorro y consumo en este modelo van a surgir a partir de un proceso de optimización. Es decir, un proceso en el cual vamos a maximizar una función de utilidad, que es esa función de utilidad que tenemos aquí. Permítanme un momento. Esto. Bueno, la monitoría de hoy la estoy dando así como con esta presentación, porque, pues como le digo, solamente, o sea, no vamos a ver procesos matemáticos así complejos, entonces pues la tabla la podemos obviar por hoy. Listo. No sé cómo hacer. Entonces vamos a maximizar una función de utilidad de esta forma y de esta función de utilidad vamos a sacar un consumo óptimo. Listo, entonces veamos los escenarios. Primero veamos el caso de las familias. Entonces, en las familias lo que vamos a hacer es maximizar una función de utilidad. Yo les mencioné que esta era la forma como general, ya luego vamos a explicar cada uno de estos componentes, sujetos a una restricción presupuestaria intertemporal. Y todo el proceso matemático para llegar a esta restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita ya lo vimos en la sesión pasada. Con respecto a las empresas, también vamos a hacer un proceso de optimización. Entonces, lo que vamos a hacer es maximizar una función de beneficios que pues tiene restricciones naturales, que son los costos de mantener el capital y los costos pues que ellos les tienen que pagar a los trabajadores que se denominan salarios. Entonces, mire que aquí tenemos la función de producción multiplicada por el precio, pero recuerde que asumimos que el precio era unitario, entonces pues aquí queda precio por la función de producción, que son los ingresos, entonces solamente queda esto menos el costo de mantener el capital, que son los costos de depreciación, que es esto de acá, y pues el R, que es la tasa de interés, y pues depende de si el capital es positivo o negativo. Y los costos pues que tienen que pagar a los trabajadores, que son los salarios multiplicado por la cantidad de trabajadores que tengan. Entonces, vámonos primero con la función de utilidad que íbamos a utilizar en la parte de las familias. Empecemos como que a entender esta partecita de acá que fue lo más complejo. Entonces, viene que aquí tenemos una función de utilidad que depende del consumo y pues hay infinitas funciones de utilidad. Entonces aquí lo que yo les mencionaba la sesión pasada es que vamos a utilizar una función de utilidad en específico.
¿Qué va a ser esta que tenemos acá? Expliquemos primero la función de utilidad de las familias. ¿Qué es esta de acá? La función de elasticidad intertemporal constante o la CRRA, que es la de aversión relativa al riesgo constantes. Entonces, hay una razón simple por la cual nosotros queremos utilizar esta función de utilidad de entre todas las funciones de utilidad que podemos utilizar. Y es porque gráficamente esta función es cóncava, o sea, tiene esta forma. Entonces, ¿qué significa que sea cóncava? Al ser cóncava, va a garantizar que se cumpla una condición como que fundamental para decir que los individuos actúan de manera racional. Y pues el hecho de que los individuos actúen de manera racional le da mucho sentido al modelo. Entonces, en otras palabras, lo que garantiza una función de utilidad cóncava es que los individuos suavizan consumo, o sea, tienen un comportamiento racional. Entonces, miremos aquí. Bueno, entendamos primero el concepto de suavizar el consumo. Entonces, un individuo que suaviza consumo, vamos a ver si aquí puedo dibujar. Un individuo que suaviza consumo es un individuo que tiene como un nivel de consumo constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo se comporta un individuo que no suaviza consumo? Un individuo que consume todo el dinero que tiene en los primeros días de su vida, por así decirlo, en los primeros días del mes, y el resto del mes se muere de hambre. Entonces, miren que él va a estar bien un tiempo porque va a tener un consumo alto, pero luego se va a morir de hambre, o sea, su utilidad va a ser extremadamente baja. O puede ser otro individuo que no consuma nada durante el mes y al final del mes se gaste toda esa plata. Entonces, miren que va a tener un consumo alto en determinado momento, pero la mayoría del tiempo se va a morir de hambre, o sea, va a tener una utilidad baja. Entonces, lo más racional que puede hacer un individuo es tener un consumo como promedio, por así decirlo. Es decir, suavizar consumo. Entonces, miremos aquí cómo funcionaría cuando un individuo suaviza consumo y cuando no suaviza consumo. Entonces, empecemos con el caso en donde no suaviza consumo. Entonces, tenemos un nivel de consumo, que es este, que es un nivel bajo, por así decirlo. Entonces, este nivel de consumo me va a dar un nivel de utilidad. Ahora, digamos que es este caso donde el individuo no consume nada y luego al final de los días consume mucho. Entonces, al final del mes, por así decirlo, va a tener un consumo más alto. Entonces, ese consumo más alto le va a dar una utilidad que pues, es naturalmente más alta. Entonces, si nosotros unimos esos dos consumos, el consumo 1 y el consumo 2, o el consumo bajo y el consumo alto, vamos a tener una línea diagonal que va a representar la utilidad promedio que yo voy a obtener por tener esos dos niveles de consumo, que es este nivel de acá, que ven acá en rojo. Ahora miremos la otra situación, que es cuando el individuo suaviza consumo, es decir, actúa pues, de manera racional. Entonces, si él tiene un consumo promedio, miren que es un consumo que está en la mitad de estos dos, miren que el nivel de utilidad que le ofrece ese consumo promedio está por encima del nivel de utilidad que él obtendría si no suaviza consumo. Entonces, en otras palabras, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Que al suavizar consumo, o sea, al tener un consumo promedio, él tiene una utilidad más alta que si no suaviza consumo. Entonces, el individuo va a tener incentivos a suavizar consumo. Entonces, en otras palabras, el individuo va a actuar de manera racional y al actuar de manera racional le va a dar mucho más peso al modelo. Y todo esto se garantiza gracias a la forma cóncava que tiene la función y pues a la forma funcional que estamos utilizando en este momento, que es la de elasticidad intertemporal constante. Entonces ya sabemos por qué utilizamos esa función de utilidad. Ahora miremos los demás componentes de esa función que vamos a maximizar. Entonces tenemos una función de utilidad que vamos a maximizar de 0 a infinito. La intuición de por qué pues, esa integral va de 0 a infinito es porque pues, los individuos dejan herencias, o sea, como que hay generaciones que se traslapan, entonces pues no es tan loco pensar en un horizonte temporal infinito porque pues las familias tienen hijos, luego nietos y sus utilidades dependen de eso también. La función de utilidad que ya les dije cuál vamos a mencionar, LT que hace referencia a la población y este último componente de acá que ya sabemos que ρ es la tasa de impaciencia y pues T es la variable tiempo. Entonces aquí ρ lo que hace es representar
la mayor importancia que se le da al consumo presente en vez de al consumo futuro. Entonces, entre mayor sea ROE, más valoro mi consumo actual en vez del consumo de mis descendientes. En otras palabras, ese ROE lo que significa es como una tasa de impaciencia, como que la impaciencia que yo tengo para consumir más en el presente que en el futuro. O también se le conoce como tasa de descuento. Y con respecto a la población, dijimos que crecía de forma exponencial a un ritmo L, que la tasa de crecimiento de la población era N, perdón. Entonces, pues tenemos la forma básica de crecimiento poblacional, que es esta. Luego, pues como para simplificar el modelo, lo que dijimos es que íbamos a normalizar la población inicial y dijimos entonces que al normalizarla, la población inicial iba a ser 1. Entonces, si reemplazamos este 1 acá en esta expresión, me queda que la población es esto. Entonces, si yo reemplazo esta expresión acá, voy a llegar a esto que tenemos acá. Como esa expresión que les mencioné, por la función de utilidad que ya sabemos que vamos a utilizar, por la población. Ahora, como estas dos Eulers se están multiplicando por propiedad de los exponentes, esto se puede sumar. Y pues al sumarla y a reorganizarlas, me queda esta expresión de aquí. Listo, entonces yo les dije que un modelo o un proceso de maximización no tendría sentido si lo que vamos a maximizar es infinito, pues porque entonces no va a haber como que un máximo, por así decirlo. Entonces nosotros lo que tenemos que garantizar también para que este modelo tenga sentido es que esa utilidad en algún momento se va a acabar. O sea, esa utilidad es finita. Y la única forma de que esa utilidad sea finita es que la tasa de descuento sea mayor a la tasa de crecimiento poblacional. La intuición tanto matemática como económica de esa desigualdad, de esta que tenemos aquí, pues la pueden ver en el video de la sesión anterior. Entonces, pues aquí no me voy a volver a eso porque lo pueden ver en el video anterior. Entonces, esta es una condición muy importante y quiero que la tengan en cuenta porque la vamos a utilizar al final. Esto de aquí. Entonces ya saben que cuando decimos que la tasa de descuento es mayor a la tasa de crecimiento poblacional, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la utilidad es finita, en algún momento se va a acabar. Entonces, como en algún momento se va a acabar, tiene sentido que yo haga un proceso de maximización, un proceso de optimización con base en esta función. Listo, entonces vámonos ahora a la restricción presupuestaria de las familias. Yo les decía que las familias poseen trabajo que alquilan y por el cual reciben un salario. Entonces dijimos que el trabajo lo íbamos a representar con la letra L y el salario que ellos recibían por ese trabajo lo íbamos a denotar con la letra W. Entonces miren que los ingresos que ellos obtienen producto de su trabajo sería pues el salario multiplicado por el trabajo que ofrecen. Y además de eso, las familias también poseen activos financieros que les van a permitir tener ciertos rendimientos. Entonces, esos activos financieros los vamos a denotar con la letra B. Entonces, yo les decía que en ocasiones esos activos financieros pueden ser positivos, que significa que la familia es acreedora, o negativos, que significa que la familia es deudora. Entonces, miren esta expresión que tenemos aquí. Si la familia es acreedora, esta tasa de interés va a representar los rendimientos que ellos obtienen debido a esos activos financieros. Si la familia es deudora, esta R lo que va a representar es como el costo de tener esos activos financieros, porque las familias los tienen que pagar. Pero pues más allá de esa lógica, lo que nos dice esta situación de aquí, que los activos financieros pueden ser positivos o negativos, lo que nos dice todo esto al final de cuentas es que esos activos financieros pueden cambiar. O sea, puede ser positivo, puede ser negativo, pueden las familias ser acreedoras o deudoras en determinados momentos del tiempo. Entonces, cuando decimos que los activos financieros pueden variar, decimos que pueden cambiar en el tiempo. Y pues algebraicamente el cambio que tiene una variable en el tiempo lo podemos representar con un punto en la parte superior. Y de aquí va a partir precisamente nuestra restricción presupuestaria intertemporal, que primero la vamos a hallar en términos agregados. Nuevamente, toda esta intuición matemática está en el video anterior, entonces pueden pasar por ahí para revisarla. Entonces, dijimos que la restricción presupuestaria de las familias puede variar en el tiempo y va a depender de
el ingreso que ellos obtengan producto de su trabajo, que ya sabemos que es el salario por el trabajo, más el ingreso que ellos obtengan producto de sus activos financieros, que es esta expresión que tenemos acá, menos el nivel de consumo que esa familia tenga. Entonces va a ser como que todos los ingresos que obtienen menos el consumo. Y así va a estar compuesta su restricción presupuestaria. Pero pues como ven aquí, esta es la restricción presupuestaria intertemporal agregada. Como les mencioné en la sesión pasada, a nosotros lo que nos interesa para estudiar el crecimiento es todo en términos per cápita. Les daba el ejemplo de que si nosotros vemos el crecimiento mediante agregados, podríamos decir, por ejemplo, que un país como, no sé, Indonesia es más rico que Suiza. Creo que ese fue el ejemplo que les di. Porque Indonesia, pues al ser un país más grande, podemos decir que produce más. Pero miren que no es cierto. En la realidad, Suiza es más rico que Indonesia simplemente porque sus habitantes tienen más renta per cápita. Entonces, por eso es que estudiamos el crecimiento en términos per cápita. Entonces, esta restricción presupuestaria intertemporal agregada tenemos que pasarla a per cápita. Ese procedimiento matemático se los mostré en el video anterior. Bueno, hicimos varios pasos que, pues, entre otras cosas, consisten en dividir todo eso sobre L. Y al dividir todo eso sobre L, llegamos a la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita. Entonces, B punto dividido L, pues ahí hicimos todo un proceso con la regla de cociente. W por L sobre L, pues me da W. R por B mayúscula sobre L me da B minúscula. Recuerden que las variables en mayúscula significan como los agregados y en minúscula en términos per cápita. Entonces aquí esta B mayúscula significa activos financieros agregados y aquí significan activos financieros per cápita. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo agregado. Si yo lo divido sobre L, voy a tener el consumo per cápita, que es una C minúscula. Y cuando hicimos este proceso de acá, con la regla del cociente nos salió una nueva expresión, que era esto de acá, los activos financieros per cápita multiplicado por la tasa de crecimiento poblacional. Miren que si nosotros reescribimos esto, o sea, W menos C, o salarios menos consumo, y entre estas dos sacamos factor común B, nos va a quedar la tasa de interés menos la tasa de crecimiento poblacional multiplicada por los activos financieros per cápita. Y aquí finalmente ya tenemos la restricción presupuestaria intertemporal per cápita. Luego lo que hicimos fue plantear el hamiltoniano, que es muy parecido al lagrangiano. Entonces, lo que hacemos en el hamiltoniano es obtener o maximizar una función objetivo, que ya sabemos que es la función de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria, que en este caso es la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita. Este valor que tenemos aquí es como el lambda del lagrangiano, solamente que como aquí es como que para modelos dinámicos, ese B lo que representa es el multiplicador dinámico de Lagrange, pues porque ya estamos considerando el tiempo. Entonces aquí lo que hicimos fue resolver este hamiltoniano hallando las condiciones de primer orden. Entonces, hallamos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable control, que es el consumo, y la igualamos a 0. La variable control en este caso es el consumo porque es una variable que podemos controlar, o sea, nosotros podemos tomar decisiones sobre el consumo. Y luego hallamos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que son los activos financieros per cápita. Y esa derivada la igualamos a menos B punto. Entonces esa variable, los activos financieros per cápita son las variables de estado porque es algo fijo, es un stock. Listo, pues como les he mencionado varias veces, aquí pues no me voy a detener a hacer todos estos procesos matemáticos porque están en el proceso, en el video anterior. Es solamente como un repaso para que entiendan lo que iba a hacer hoy. Entonces nosotros resolvimos ese hamiltoniano, hicimos una mezcla de puras ecuaciones que venían de parte de las familias y de parte de las empresas y llegamos a dos ecuaciones que yo se las señalé en el PDF que les envié. Llegamos a la ecuación de K punto y de C punto sobre C. Y yo les mencioné que estas eran las ecuaciones que resolvían el modelo de Ramsey.
Entonces ahora vamos a ver cómo estas ecuaciones es que solucionan el modelo de Ramsey mediante la dinámica de transición al equilibrio que tiene la economía de manera gráfica. Entonces lo que vamos a hacer primero es enfocarnos en la ecuación, en la primera ecuación, en la del capital, en la de la variación del capital. Entonces ustedes ya saben que lo que a nosotros nos interesa es que la variación de ese capital sea cero, pues para que estemos en el estado estacionario. Entonces, lo que vamos a hacer primero, y aquí mucho ojo porque ya empezamos con el tema que nos concierne hoy, es hallar la gráfica de k punto igual a cero. Entonces, si nosotros queremos hallar la gráfica de k punto igual a cero, pues tenemos que hacer que k punto sea cero. Entonces, aquí reemplazamos k punto como cero. Entonces, como vamos a hacer la gráfica del consumo per cápita contra el capital per cápita, lo que vamos a hacer aquí es despejar el consumo, como siempre hacemos para hacer una gráfica. O sea, despejamos la variable dependiente, la que esté en el eje Y, para que nos queden términos de la variable independiente, la que esté en el eje X, en este caso K. Entonces despejamos Liz, disculpa, cuando decíamos que era igual a cero, ¿cómo era la intuición detrás de la K punto igual a cero? porque cuando nosotros decimos que K punto es igual a cero, o sea, como que en lenguaje natural lo que estamos diciendo es que estamos en el estado estacionario. Recuerda que cuando la variación del capital es constante, o sea, es cero, no hay variación del capital, estamos en el estado estacionario. Eso es lo que nos interesa para ver el equilibrio. Perfecto, Chris, gracias. Listo. Entonces, aquí, aquí estamos diciendo que vamos a hallar cuando la variación del capital es cero, o sea, cuando el capital permanece constante o el estado estacionario. Igualamos a cero y para hacer la gráfica de C contra K, pues despejamos C. Entonces miren que de esta expresión de aquí, nosotros lo que podemos hacer es despejar, o perdón, sacar factor común el capital. Entonces miren que aquí lo único que hice fue sacar factor común K. Entonces pues si yo saco aquí factor común K, me queda alfa K a la alfa menos 1, y pues si saco factor común de aquí K, pues este se sale como factor común precisamente. Ahora, simplemente para ver qué forma tendría, bueno, si alguien no entiende esta parte algebraica, pues me dice. Igual aquí lo único que tienen que hacer es, miren que si yo hago aquí la propiedad distributiva, pues esta K, con esta K se multiplican y se suman los exponentes. Entonces me queda alfa menos 1 más 1, que es este 1 que tenemos acá. Entonces me va a quedar solamente alfa, que es precisamente lo que tenemos acá. Alguien escribió algo en el chat, pero no lo puedo ver. Pregunta que si esa K es minúscula. Sí, esa K es minúscula, porque esta es capital per cápita. Recuerden que estamos viendo el crecimiento, entonces todo tiene que ser en términos per cápita. Gracias a la que me dijo. Listo, entonces aquí, simplemente para ver la forma que tendría la gráfica, lo que vamos a hacer es ver los cortes. Entonces recuerden que para ver los cortes con el eje X, es decir, los cortes que tendría acá, pues hacemos que Y valga cero. Eso es algo como que ustedes ven en álgebra. Si ustedes quieren ver los cortes, ¿ahí ven lo que estoy escribiendo? Sí. Si ustedes quieren ver los cortes con el eje X, lo que tienen que hacer es igualar Y a cero. Y si quieren ver los cortes con el eje Y, lo que hacen es igualar X a cero. Eso es algo básico de álgebra. Entonces aquí lo que voy a hacer es eso. No sé cómo borrar esto. Listo, entonces aquí voy a hacer que C valga 0. Entonces miren que cuando, aquí pues es escribir la misma ecuación. Aquí cuando C vale 0 y esto como se está multiplicando, entonces la única forma de que esto sea 0, o sea que C sea 0 es que o K sea 0 o esta expresión que tenemos dentro del paréntesis sea 0. Aquí lo que estoy aplicando es esta propiedad, se las voy a escribir. Si yo tengo A por B igualado a 0, o sea, una multiplicación igualada a 0, la única forma de que eso se cumpla es que o A sea 0 o B sea 0. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces miren que aquí tenemos como que A y B. Entonces estoy haciendo que la primera sea 0 o la segunda sea 0. Listo. Entonces miren que cuando yo igualo esta expresión a 0, puedo despejar K. Entonces si ustedes despejan K, ustedes ahí pueden hacer todo el proceso matemático. La verdad es que es
Es muy sencillo, pero al final cuando despejen K, van a llegar a esta expresión de aquí. Si quieren, por ejemplo, pues podemos dar un minuto para que hagan ese proceso. O si quieren, continuamos y pues si tienen dudas después me van preguntando. Pero pues como les digo, esto es algo algebraico. No sé qué me dicen ustedes. ¿Quieren que lo hagamos aquí? No, sí está bien, súper, súper así. Listo. Entonces, ustedes pues hacen ese proceso y verifican que lleguen a esta expresión de acá. Entonces, miren que ya sabemos que los cortes que va a tener esa gráfica de K punto con el eje X, es decir, con el eje K, en este caso, van a ser cuando K vale 0 y cuando K vale este valor de acá, que vamos a, simplemente por darle un nombre, vamos a llamarlo K asterisco asterisco. Entonces, acá va a estar K cuando K vale 0 y cuando K vale K asterisco asterisco. Pues, ¿por qué lo puse acá? Pues porque sabemos que pues, naturalmente va a ser mayor que 0, pues porque es un valor positivo. Yo podría ponerlo en cualquier lado de acá, pero simplemente como para que la gráfica quede bien, lo voy a poner por acá. Entonces, pues, la única forma que puede tener mi gráfica de K punto es que pase por encima. No puede ser una gráfica, una línea así horizontal, porque eso significaría que el consumo siempre va a ser 0. Ni puede pasar por debajo porque significa que el consumo pues va a ser negativo. Entonces, la única forma que puede tener esa gráfica de K punto y que pase por estos dos valores de acá es que sea cóncava, o sea, que tenga un máximo. Entonces, la gráfica de K punto va a tener esta forma. Entonces, a ver, ¿cómo les explico esta partecita? Esta gráfica de K punto son todas las combinaciones de consumo per cápita y capital per cápita que hacen que nosotros estemos en un estado estacionario. Porque miren que todos estos puntos de aquí hacen que la variación de K sea 0. Entonces, aquí estamos en un estado estacionario, aquí estamos en un estado estacionario, aquí estamos en un estado estacionario y en todos estos puntos estamos en un estado estacionario. Sin embargo, hay un estado estacionario que tiene como que una importancia especial. Es el estado estacionario de la regla de oro. ¿Y cuál es la definición del estado estacionario de la regla de oro? ¿Uno se la sabe? ¿Le crees una pregunta? ¿El eje X es qué? Disculpa. Es capital per cápita. Capital per cápita. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre todos los K de estado estacionario con el K de la regla de oro? Eso es que alfa tenía que ser igual a algo, ¿no? Sí, esa es como la parte matemática, pero la intuición económica. ¿Cuál es la diferencia entre un K de estado estacionario y un K de la regla de oro? No, Ojo, ni porque eso es idea. pregunta de parcial. Listo, entonces, un K de la regla de oro es un estado estacionario, solamente que a diferencia de los demás estados estacionarios, es el estado estacionario donde se maximiza el consumo. Y ojo, porque esto es un concepto económico muy importante en la macroeconomía y en general en la teoría económica. La regla de oro. Entonces, el estado estacionario de la regla de oro es el estado estacionario donde se maximiza el consumo. Entonces, ustedes ya saben que si en una función nosotros queremos hallar el máximo, simplemente derivamos e igualamos a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es coger esta función, derivarla e igualarla a 0. Y despejar K, pues porque es el valor que nos va a decir dónde está el máximo. Entonces, si ustedes hacen este proceso, o sea, cogen esta función de acá, ojo, aquí se las voy a señalar, lo que tienen que hacer es coger esta función de consumo con respecto a K y derivarla con respecto a K, igualarla a 0 y despejar K. Cuando ustedes hagan ese proceso van a hallar el K de la regla de oro. Y ese K de la regla de oro es esta expresión que tienen acá. Les tiene que dar esto mismo acá. Como les decía, es el nivel de capital en donde además de ser un estado estacionario se maximiza el consumo. Entonces ya sabemos que donde el consumo es máximo es acá. Entonces pues naturalmente el K de oro va a estar situado aquí. Miren que es el nivel de capital per cápita que hace que estemos en un estado estacionario, o sea, que pase por esta curva, pero donde se maximiza el consumo. Entonces empecemos a ver lo de la dinámica de transición al equilibrio de la economía. Entonces, miremos un nivel de capital que esté antes de ese nivel de capital no, perdón, un nivel de capital que me produzca un nivel de consumo que esté justo
en la gráfica, uno que esté por debajo y uno que esté por encima. Entonces empecemos con este nivel de capital. Entonces miren que este nivel de capital me da este nivel de consumo. Aquí pues le puse consumo 2, pero realmente sería consumo 1. Entonces, ¿qué significa esta combinación de capital y consumo? O más bien, ¿qué significa esta combinación de capital per cápita y capital y consumo per cápita? Es una de las tantas combinaciones que hacen que yo esté en el estado estacionario. ¿Qué pasa si yo tengo un consumo por debajo? Miremos acá en esta ecuación de K punto, porque al final es la que nos interesa. Miren que el consumo está restando. Y ojo porque esto es clave para entender la dinámica de transición al equilibrio y el sentido de las flechas. Miren que el consumo acá está restando. Entonces, si yo tengo un consumo menor, va a restar menos, ¿cierto? Entonces, al tener un número menor aquí que reste menos, este resultado va a ser más grande. Significa que el capital per cápita aumenta. O sea, va a ser como que fuerza hacia acá. Voy a nuevamente a explicar esta lógica. Aquí tenemos un nivel de consumo menor. Entonces, como el consumo acá está restando, al ser un número menor significa que resta menos. O sea que este resultado va a ser más grande. Y al ser la variación en el capital per cápita más grande significa que el capital per cápita está aumentando. Miremos la lógica con un nivel de consumo superior. Miren que el consumo acá es más alto. Significa que aquí va a restar más. Entonces, al restar más, el resultado va a ser más pequeño. O sea, la variación del capital per cápita va a ser menor. Y al variar menos, el capital per cápita significa que el capital per cápita va a disminuir. O sea, va a hacer fuerza como hacia acá. Ustedes pueden entender el sentido de esas flechas remitiéndose a la función. Y también pues darle una intuición económica, como yo les estoy diciendo. Si la variación en el capital va a ser mayor, pues naturalmente el capital va a aumentar. Si la variación en el capital per cápita va a ser menor, naturalmente el capital per cápita va a disminuir. Entonces, ¿hasta ahí van entendiendo lo que les mencioné? Sí, ahí vamos. Listo. Ya tenemos la primera ecuación. Como les mencioné, tenemos dos ecuaciones que me permiten como que entender el equilibrio. Ya entendimos toda la intuición gráfica de esta ecuación 1. Ahora vámonos a entender la intuición de la ecuación 2. Vamos acá. Entonces vamos a ver cuándo la variación en el consumo es 0. Entonces miren que yo tenía esta expresión, la ecuación 2 que les mencioné allá, perdón. Entonces aquí lo que nos interesa es C punto. Entonces esta C que está acá dividiendo, la voy a mandar acá a multiplicar. Me queda esta expresión que tenemos ahí. Ahora como voy a hacer la gráfica de C punto igual a 0, pues hago que C punto valga 0. Entonces, nuevamente, la regla que les mencioné ahora, si A por B es igual a 0, pues entonces o A tiene que ser igual a 0 o B tiene que ser igual a 0. Yo aquí, por ejemplo, 1 sobre teta no lo puedo igualar a 0, pues porque voy a llegar a una inconsistencia. 1 sobre teta igual a 0 me va a dar que 1 es igual a 0 y eso es falso. Miren que al igualar estas dos expresiones a 0 me salen estos dos resultados. Aquí nuevamente, como les decía, miren que si yo igualo esto a 0 y despejo K, voy a llegar a esto de acá. Entonces, entendamos primero esta partecita de acá. Cuando el nivel de consumo es igual a 0, acá estamos midiendo el consumo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un nivel de consumo 1. Voy a hacerlo así. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de consumo 1, el nivel de consumo 2, el nivel de consumo 3, 10 y así sucesivamente. El nivel de consumo 0 es el que está aquí, que coincide con el eje X. Se viene que cuando yo digo que el nivel de consumo es 0, me estoy refiriendo a esta partecita de acá. Y ahora miremos el otro nivel de capital per cápita que lo llamé K asterisco. Entonces, por aquí hasta ahora no sabemos nada de
de dónde va a estar situado este K punto. O sea, simplemente sabemos que es un valor positivo, pero no sabemos si va a estar situado antes o después de la regla de oro. Entonces, tenemos que compararlo con el nivel de capital per cápita de la regla de oro. Entonces, como les mencioné ahorita, si ustedes derivan esa función de consumo con respecto al capital per cápita igualan a cero, bueno, y llegan a esta expresión que fue la misma que les mostré acá. Miren que es esta que tenemos acá, esta verdecita, es exactamente el mismo. Comparemos el K de oro con este nuevo K que me apareció aquí. Entonces tenemos que este es el K de oro y este es el K que acabamos de hallar. Entonces miren que las expresiones son casi que las mismas. Miren, alfa por a la 1 sobre 1 menos alfa. La única diferencia es que este en el denominador tiene n más delta y este tiene p más delta. Entonces aquí es donde cobra importancia lo que yo les mencioné al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la tasa de descuento intertemporal era mayor a la tasa de crecimiento poblacional porque pues era la única forma de garantizar que la función de utilidad era infinita? Entonces ya sabemos que esto se tiene que cumplir. Entonces como la tasa de descuento es mayor a la tasa de crecimiento poblacional o ρ es mayor a n, ya sabemos que este resultado de acá va a ser menor que este resultado de acá. O sea, este rojo, como el denominador va a ser más grande, porque P rho es mayor que n, como el denominador es más grande, este resultado rojo va a ser menor que este resultado verde. Gráficamente significa que si el nivel de capital per cápita de la regla de oro está aquí, entonces pues este nivel de capital per cápita, como es menor, va a estar a la izquierda. Listo. Ahora miremos la dinámica de transición, o sea, todo el tema de hacia dónde mueven las flechitas. Y lo podemos ver nuevamente con las gráficas. Entonces, ya sabemos que esta que tenemos aquí, esta roja, es la gráfica de ese punto. Como ahora graficamos la de K punto, que era una parábola que abre hacia abajo. Tienes una pregunta, esa K de oro la sacamos desde lo anterior, o sea, del otro cosito. Esta K de oro sí es la misma que les mencioné acá. Espérate, yo miro si me puedo Pero volver. esa solo se obtiene del anterior, ¿verdad? Sí, ¿La es de esta esta? misma de acá. Es que recordad que todo esto al final lo vamos a unir, entonces no puedo usar Ah, una K de oro de acá y otra allá. Esta ya, K de ya, oro es esta perfecto. misma y les vuelvo a repetir porque no lo estoy haciendo en este caso, sino que pues ustedes me dijeron que lo siguiéramos. Se halla derivando el consumo con respecto a acá e igualando a cero. O sea, esta de acá, derivando esta con respecto a acá, igualando a cero y despejando acá. Gráficamente es el punto donde se maximiza el consumo. Listo, entonces ya sabemos que esa K de oro va a estar por encima de esta K asterisco. Y esta va a ser la gráfica de ese punto igual a cero. Listo, ahora empecemos a ver qué pasa si yo tengo un nivel de capital por debajo a este K punto. Entonces, miren esta expresión de acá, la de ese punto. Me va a tocar dibujar. Entonces, lo que es determinante en este caso es este exponente, alfa menos 1. Entonces, ustedes por definición ya saben que alfa es un valor que está entre 0 y 1, ¿cierto? Alfa, bueno, esto quedó muy feo. Ustedes ya saben por definición que alfa es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, si alfa es un valor que está entre 0 y 1, entonces esta resta de acá siempre va a ser negativa. Porque alfa, por ejemplo, va a ser 0,5, 0,3, 0,7 y todos esos valores menos 1 me va a dar negativo. En otras palabras, eso significa que esta K siempre va a quedar en el denominador porque va a tener exponente negativo. Entonces, como la K está en el denominador, significa que entre más pequeña sea, más grande va a ser el resultado. Y entre más grande sea, más pequeño va a ser el resultado. ¿Esa lógica la entienden? ¿O hay alguien que no? Bueno, entonces va a continuar. Entonces, Oh, claro, Cris.
como esta K está en el denominador, si yo tengo una K pequeña, o sea, una K que está situado a la izquierda de esta línea roja, permítanme un poquito esto. Una K que está situada a la izquierda de esta línea roja, ay, ¿esto qué le pasa? Significa que entre más pequeña sea, mayor va a ser ese cociente, o sea, mayor va a ser este resultado. O sea que el consumo va a aumentar, mírenlo acá. Si K es más pequeña, este cociente va a ser más grande, entonces el consumo va a aumentar. Pues no es que el consumo aumente aquí directamente, sino que la variación en el tiempo del consumo va a aumentar, entonces eso solamente se da si el consumo aumenta. Y esa misma lógica la utilizamos para un K que esté creo que esta es la derecha, para ustedes no sé, a la derecha de este K asterisco. Como es un K más grande y ese K está en el denominador, significa que el resultado va a ser más pequeño. Entonces la variación en el consumo va a ser menor, luego el consumo va a disminuir. Por eso para este lado las flechas señalan hacia abajo. Entonces, claro, también esta partecita de acá. Sí, Cris. Listo. Entonces ya ahora sí vamos a unir esos dos gráficos que hicimos. Entonces en el equilibrio, como cuando nosotros graficamos la oferta y la demanda, lo que vamos a hacer es graficar K punto y C punto. Entonces ya sabemos que K punto tiene esta forma. Aquí tenemos el K de la regla de oro, que es un K situado en el estado, o que es un K que nos permite llegar a un estado estacionario, pero donde se maximiza el consumo. Y tenemos C punto. Entonces ya sabemos que por dentro de esta parábola, el capital aumenta, por fuera el capital disminuye. A la izquierda de esta línea roja, el consumo aumenta y a la derecha el consumo disminuye. Entonces miren que todas esas fuerzas van a hacer que yo llegue a 3 equilibrios. ¿Por qué estos 3 puntos son equilibrios? Porque es ahí donde se cortan esas dos gráficas. Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una situación de mercado, no sé, y tenemos oferta y demanda, perdón, demanda y oferta, el equilibrio va a ser el punto donde esas curvas se intersecan, el punto donde esas curvas se cortan. Entonces miren que el punto donde estas dos gráficas, la de K punto y la de C punto se cortan, son estos tres. Entonces miremos cuál es la definición de esos 3 puntos de equilibrio. Bueno, aquí vemos que pues todas esas fuerzas que les mencioné hacen, por ejemplo, que miren que acá lo que está dentro de la parábola hace que haya fuerza hacia la derecha y lo que está a la izquierda de esta línea roja hace que haya fuerza hacia arriba. Entonces, por este lado, las fuerzas van a hacer que todo se vaya como para estos lados. ¿Me entienden? Más que todo para acá. Pues esto va a hacer que vaya fuerza para acá, esto va a hacer que haya fuerza para acá y esto va a hacer que haya fuerza para acá. Entonces, así las cosas, esos 3 equilibrios que nos resultan, A, B y C, van a tener como que distintos comportamientos. El punto A, podemos decir que es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque miren que las fuerzas de la economía, por así decirlo, van a hacer que ese punto como que o no sea posible o sea muy difícil de alcanzar. Porque miren que si yo me encuentro en el punto A, si yo me muevo un poquito hacia la derecha, va a ser como una explosión. No sé si en algún momento en otros modelos endógenos vieron la definición de K explosivos. Va a haber como una explosión que va a hacer que de mi economía se vaya hacia allá. Entonces miren que va a ser un nivel de capital, perdón, un equilibrio inestable. Además, pues no va a tener mucho sentido económico porque miren que en este punto A, tanto el consumo como el nivel de capital es cero. Entonces significa también que la economía no va a existir. Entonces miren que ahí tienen como que dos formas de argumentar porque es inestable. La primera es por las fuerzas de la economía. Y la segunda es porque aquí ni economía existe. Porque no va a haber ni consumo ni capital. Per cápita. El segundo punto es miremos el C, que es un equilibrio que sí va a ser estable. Porque miren que las fuerzas de la economía van a ser
que, que se llegue a este punto, a este equilibrio de acá. Entonces vamos a llamar a ese equilibrio como estable. Y el último punto es el B. Entonces recordemos todas estas, las flechas, las demás, las que estaban por acá. Entonces miren que estas fuerzas van a hacer que haya como una senda que va a ser precisamente esta y es la única forma por la cual se puede llegar a este equilibrio B. Porque miren que de las 4 fuerzas que hay, porque acá hay otra, solamente 2 hacen que yo pueda llegar a ese equilibrio. Entonces miren que esta fuerza de acá arriba y esta fuerza de acá abajo van a como que empujar la economía para que se llegue a ese punto. Entonces miren que esta y esta fuerza van a hacer que se llegue a ese equilibrio, pero estas dos fuerzas van a hacer que se aleje. Por eso se dice que este punto B es un equilibrio de punto de silla. Y la única forma de llegar a ese equilibrio es siguiendo esta senda que les representé acá. Entonces ahí ya tienen como que la dinámica de transición al equilibrio, ya entienden la intuición o el sentido de por qué la gráfica de cada punto es una parábola, la razón por la cual la gráfica de ese punto es así y la razón de estos 3 equilibrios. Ya sabemos que A es un equilibrio inestable, B es un equilibrio de punto de silla y C es un equilibrio estable. Eso es todo lo que tiene que ver con el modelo de Ramsey. Cris, una pregunta, ¿por qué ese punto es inestable? Porque el consumo, o sea, quiero preguntarte como para recapitular, el consumo del capital es cero, el C es estable porque sí se consume pero no hay capital y el B es silla porque tenemos como un problema con las fuerzas. Voy a ir a la última gráfica. El de A, o sea, la razón de acuerdo a este modelo es porque mira que las fuerzas van a hacer que uno o muy difícilmente llegue a o no llegue, porque mira que si vos por un momento te moves un poquito a la derecha, va a haber como un efecto explosión. De una la economía te va a llevar para otro lado, que no es este equilibrio. Por eso A es inestable. La otra razón que yo les di, que no es, o sea, no hace parte del modelo, sino es, o sea, me acabó como de surgir, es porque miren que en este punto tanto el consumo como el capital per cápita es nulo. Entonces ni siquiera hay una economía. Por lo menos acá sí hay un nivel de capital per cápita. Este de acá era estable porque las mismas fuerzas de la economía lo van a empujar hacia acá. Lo que tenés que ver, o sea, para entender el equilibrio en este modelo es entenderlo con estas fuerzas, con esas flechitas. Las otras razones te las estoy dando yo, como para darle un sentido. Y este punto B es un punto de silla porque mira que hay 4 fuerzas. Y solamente 2 de esas 4 fuerzas van a empujar para que se llegue a ese equilibrio. Mira que si vos te moves un poquito para acá, esta fuerza va a hacer que vos vayas para otro lado o llegues a este equilibrio. Y si te moves un poquito para acá, va a haber otra vez un efecto de explosión que te va a empujar para acá. Entonces solamente hay una forma de llegar a ese equilibrio y es precisamente por esta senda. Por eso se dice que es un punto de silla, un equilibrio de punto de silla. ¿Dónde es que, vos me puedes volver a mostrar la parte de efecto de explosión en el B? ¿Hacia qué lado me da efecto de explosión? Disculpa. ¿Cómo? No te escuché. ¿Hacia qué lado me da efecto de explosión en el B? Aquí, y ya si vos te, voy a dibujar, si vos te mueves un poquito para acá, mira que estas fuerzas de acá, las de dentro de la parábola y a la derecha de ese punto te van a empujar es para otro lado, ¿sí? Si vos te mueves un poquito para acá, estas fuerzas te van a llevar para acá. Pero si vos te sitúas en esta senda, tanto esta fuerza, pues te va a empujar para acá, y si te pasas un poquito, esta fuerza te va a empujar hacia acá. Entonces mira que esas fuerzas van a hacer que vos llegues a este equilibrio. No sé si... Perfecto, sí, ya te entendí, Cris. Listo. Bueno, esa es la parte gráfica del equilibrio en el modelo de Ramsey. Entonces hay como que una transformación, una modificación. ¿Cómo me salgo de aquí? Cuando vamos a ver el modelo de Ramsey, pero ahora con impuestos. Entonces vamos a movernos por acá. ¿Cómo me salgo? Ahí están viendo la pantalla, modelo de Ramsey con impuestos. Sí, Cris. Sí, ahí estamos viendo. Listo, entonces vamos a entender otra vez esa dinámica, pero ahora con impuestos.
Pues aquí es exactamente lo mismo, o sea, no va a cambiar prácticamente nada. Las familias tenían un trabajo, activos financieros, esos activos financieros podían variar y dijimos que pues matemáticamente es B punto. Planteamos la restricción presupuestaria intertemporal en términos agregados, hacemos todo el procedimiento para hallarla en términos per cápita y llegamos a esta expresión, que es esta que tenemos acá. Planteamos el hamiltoniano, hallamos las CPOs, es decir, la derivada de hamiltoniano con respecto a la variable control, que es consumo, igualada a 0, y la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que es los activos financieros per cápita, igualada a menos B punto. Después de hacer todas esas marañas con las ecuaciones matemáticas y juntando pues el equilibrio o el proceso de maximización de la empresa, llegamos a estas dos ecuaciones que son exactamente las mismas, que les mencioné ahorita. Entonces, la dinámica de transición al equilibrio va a ser exactamente igual. Aquí tenemos K punto, pero ahora vamos a meterle los impuestos fijos. Miren que es exactamente, este es lo que les acabé de mostrar ahora. Ahora vamos a meterle los impuestos de valor fijo. Entonces empecemos con la gráfica de K punto. Miren que aquí tenemos la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita. Lo que va a hacer un impuesto de valor fijo es como que hacer que yo tenga menos dinero dentro de mi restricción. Pero como es un impuesto de valor fijo, quiere decir que no grava algo en específico, simplemente entra así, como tal, o sea, menos 10.000, menos 80.000. No es como los impuestos a las ganancias del capital, por ejemplo, que graban algo, que graban precisamente las ganancias de capital, o los impuestos a la renta, que graban la renta. Eso es un impuesto de valor fijo. Entonces, al no grabar nada, va a entrar aquí como restando. Lo vamos a denotar con la letra T, o sea, tau. Entonces, teniendo esa restricción presupuestaria en términos per cápita, menos el impuesto al valor fijo, y hallando K punto, vamos a llegar a que al final va a ser lo mismo, solamente con ese impuesto restado. Esta parte matemática no es necesario que la demuestren, es simplemente lógica. Nuevamente, como es un impuesto de valor fijo, simplemente lo podemos poner a restar. Entonces, si hago el mismo procedimiento que les mostré ahora, o sea, igualar K punto a 0 y despejar el consumo, tenemos esto de acá menos el impuesto. Entonces, miren que esta expresión de acá es exactamente igual a la que teníamos antes, solamente que ahora le estamos restando el impuesto. Gráficamente eso significa que la gráfica, pues como que se va a desplazar hacia abajo. Permítanme un momento, no sé si escuchan al perro ladrar. Ya, listo. Entonces aquí, pues miren, o sea, pueden entenderlo como con la intuición matemática y la intuición económica. La parte matemática es que es una variable exógena. Las únicas variables endógenas que estamos estudiando aquí, pues son el consumo per cápita y el capital per cápita. Entonces, cualquier otra variable que cambie, que no sea ninguna de esas dos, lo que va a hacer es que se desplacen las curvas. Entonces, mire que aquí estamos restando una variable exógena, entonces pues la gráfica se va a desplazar hacia abajo. Si estuviera sumando, pues se va a desplazar hacia arriba. Y la parte económica es pues porque ustedes tienen menos, o sea, tienen que pagar algo adicional, que pues ahora son los impuestos. Entonces miren que si ustedes no tuvieran impuestos, ahí está. Si ustedes no tuvieran impuestos, tendrían este nivel de consumo acá. Consumo sin impuestos.
que es donde se corta C punto con K punto. Pero como ahora tienen que pagar un impuesto, es natural que el consumo disminuya. Y miren que aquí lo pueden ver. Ahora tienen K punto con impuestos y el punto donde se corta con C punto es acá, que me da un consumo menor. Entonces miren que ahí están viendo que el consumo sin impuestos está por encima del consumo con impuestos. Es como que la parte de gráfica. La verdad aquí no es como que un análisis así como que tan profundo. Ahora vamos a los otros tipos de impuestos, que son los impuestos a las ganancias del capital. Entonces estos impuestos, bueno, a la ganancia, las ganancias del capital lo que van a grabar, voy a hacer aquí todas estas de una vez, creo que se borró algo. No. A las ganancias de capital es grabar la restricción presupuestaria, pero lo que va a hacer es desplazar ese punto y vamos a ver por qué. Voy a tocar así. Tenemos la restricción presupuestaria intertemporal en términos per cápita. Entonces, como es un impuesto a las ganancias del capital, las ganancias del capital están representadas por R, que es la tasa de interés. Entonces, miren que aquí tenemos R. Entonces, ojo porque esto es importante. Si están grabando mis ganancias de capital, quiere decir que yo ahora no voy a recibir el 100% de esas ganancias de capital, sino lo que me resta después de pagar el impuesto. Entonces, si el impuesto a las ganancias del capital es del 10%, por ejemplo, yo lo que voy a recibir y que puedo usar dentro de mi restricción presupuestaria es el 90% de esas ganancias del capital. Por eso aquí en vez de poner TAU por R, coloco el complemento, porque no es lo que yo estoy pagando, sino lo que me queda a mí para gastar. Por eso esta es mi restricción presupuestaria. Entonces, como R estás en la gráfica de ese punto, entonces pues yo me voy a analizar la gráfica de ese punto. Recuerden que, miren que esto es exactamente lo mismo. Bueno, esta gráfica de ese punto ustedes ya saben de dónde lo saqué. Simplemente que en algún momento de la sesión pasada yo les expliqué que R era igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, en vez de R, estoy colocando toda esta expresión. Entonces, al final de cuentas, es la misma C punto sobre C que hemos analizado desde que inició esta monitoría. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es grabar esta partecita de acá. O sea, estoy diciendo que va a pagar un impuesto a las ganancias de capital sobre R. Esto ya que tenemos aquí es R. Solamente que ya lo tengo reemplazado. Entonces, como voy a pagar un impuesto sobre las ganancias de capital, esto pues va a hacer que esta curva, solamente esta curva de ese punto, se desplace hacia la izquierda. Bueno, realmente todo, pero pues como esto es aquí una constante, cuando se desplace hacia la izquierda va a seguir permaneciendo sobre el eje X. Entonces, al desplazar esto a la izquierda, podemos ver que pasa lo mismo. Miren que antes, sin el impuesto, la gráfica de C punto y K punto se cortaban acá. Y esto me daba este nivel de consumo, que es el nivel de consumo sin impuesto. Como la gráfica de C punto se desplazó hacia la izquierda, nuevamente porque es una variable exógena la que está cambiando, ven que ahora esa gráfica nueva con K puntos se cortan en un nivel de consumo más bajo. Entonces la intuición o la explicación es porque es natural que con impuestos vos tengas un nivel de consumo menor. Mira que aquí estamos viendo que el nivel de consumo sin impuestos es mayor que el nivel de consumo con impuestos. Y creo que eso es todo. Vamos a borrar aquí. Sí, muchachos, eso es todo. Entonces, al final de cuentas, la parte de Ramsey con impuestos son estas dos gráficas que ustedes ven acá. Cuando es un impuesto al valor fijo que hace que se desplace K punto hacia abajo y pues va a haber un nivel de consumo menor. Y cuando hay un impuesto a las ganancias de capital que desplaza C punto hacia la izquierda y nuevamente va a hacer que haya un nivel de consumo menor. ¿Cuáles dos gráficas, Chris? ¿Cómo? ¿Cuáles dos gráficas? Las dos que acabamos de ver. Sí, solamente la parte de Ramsey con impuestos son realmente dos impuestos, los impuestos al valor fijo y los impuestos a las ganancias de capital. Los impuestos al valor fijo Solo te hacen... estoy viendo como una misma imagen de PowerPoint, entonces por eso te voy a preguntar. Como la del equilibrio general.
Espérate, yo me salgo y vuelvo a compartir. ¿Ahí ven? Sí, ahora sí, ya volvimos. Sí, son esas dos. Ese es el valor y el valor fijo y la otra de ganancia. Listo. Exacto. Cuando hay un impuesto al valor fijo que lo que hace es desplazar K punto hacia abajo, y cuando hay un impuesto a las ganancias de capital que lo que hacen es desplazar C punto hacia la izquierda. Al final de cuentas el efecto es lo mismo, que el consumo sin el impuesto va a estar por encima del consumo con impuesto, solamente que en uno se desplaza K punto y en la otra se desplaza C punto. Eso es como todo, pero al final la parte matemática hasta el equilibrio es exactamente la misma. Este video pues lo voy a subir a YouTube para los estudiantes que no pudieron estar y pues no sé si tengan alguna duda para resolverla. ¿Vas a compartir la presentación, Chris? La presentación creo que está en Moodle, el profesor siempre, o sea, yo la hice cuando comenzó la virtualidad, por ejemplo, que no tenía tablet y pues me tocó ingeniármelas para dar la monitoría. Hace como 2, 3 semestres y desde entonces siempre la subí ahí en Moodle, en Into. De hecho, yo la vi en estos días, esta misma presentación que tienen aquí, ahí está en Moodle. Si no, yo se ¿Pero las envié. habilitado? No sé. Pues igual se las voy a enviar con el link de la grabación. Gracias, Pero Chris. igual, para los estudiantes que no estén o que la quieran ya, está ahí en el Into. De Cristian, hecho, ¿sabes de casualidad si hay quiz hoy? no sé. De No, hecho, creo que no hay porque no dijo. de Ah, epa, dale, hecho, gracias. no sé, es que hubo un tiempo donde no vimos monitorías, pero el modelo, ustedes vieron el modelo de Harold Domar, el modelo de Lucas, de Romer, ¿vieron todo eso? Uf, creo que más. Por ejemplo, de todos esos modelos también en algún momento me tocó hacer diapositivas para explicarlo y el profesor siempre las ha subido. De pronto no están habilitadas porque pues a menos ahorita Sí, porque verifiquen. estaba viendo y no, o sea, aparece como las diapositivas de las clases. No aparece Bueno, así entonces lo como... que voy a... Ay, debemos de grabar para que